Buenas noches, César, Dani, Leandro, Jesús, Alberto, Kevin y Omar. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Profe, buenas noches. Sí, señora, se le escucha, profe. Ok, Dani, gracias, muy amable. Bueno, Profe, buenas noches, sí, señora. gracias, César, gracias, Jesús. Vamos hoy a tratar sobre el tema del Sistema Nacional de los Derechos Humanos. Esta es nuestra sexta videoconferencia del curso y espero pues este tema les amplíe mayor información de cómo funciona el sistema de derechos humanos en Colombia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario? Este sistema se creó con la expedición del decreto 4100 del 2 de noviembre del 2011 y en él se convierte a este sistema como esa estrategia principal que el gobierno nacional ha puesto en marcha para la protección, la promoción y la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este sistema tiene un objetivo principal y es el de lograr el goce efectivo de los derechos y dar respuesta de parte del Estado como una oportunidad efectiva ante posibles vulneraciones de los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario. Este sistema también cumple con el objetivo de articular todas las acciones, los proyectos o programas que en materia de derechos humanos se realicen por parte de cada una de las entidades, tanto de orden nacional, y cuando hablamos de entidades estamos hablando de toda la parte ejecutiva del Estado y de todos los órganos de control y de la fuerza pública. Y de orden territorial, pues estas mismas entidades a nivel municipal o departamental, además de las alcaldías y las gobernaciones y sus corporaciones. ¿Cuál es la finalidad? Pues complementar y consolidar esas políticas públicas existentes o diseñar nuevas con enfoque diferencial y con enfoque de derechos. Entonces, el sistema nacional lo que busca en sí es organizar esa oferta institucional nacional y territorial en derechos humanos y en el derecho internacional y humanitario para atender de manera integral las necesidades de la población. Vamos a mirar, creo que alguien está tratando de ingresar a la sala. Permítanme un momentico. Entonces, hay unos objetivos específicos del Sistema Nacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El primero, pues, es construir esa política pública integral de derechos y derecho internacional humanitario. Promover la articulación del Estado con el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario. Promover la construcción de una cultura en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y una de esas acciones es esta, la de capacitar a todos los niveles, en todos los niveles de formación, todo lo que refiere a derechos humanos y democracia.
Incluir un enfoque de derechos y un enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales a través de tanto el Plan Nacional de Desarrollo como en los planes locales de desarrollo y que esta a su vez al estar relacionados se forma esa política integral. Y también otro objetivo es de organizar el Estado en la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario mediante una acción oportuna y efectiva a través de todas sus instituciones. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario? Este está integrado por la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos, la cual está liderada por el vicepresidente de la República y por la Consejería, directamente por la Consejería de Derechos Humanos en Colombia, que está a cargo de la cartera del Ministerio del Ministerio Público. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, el Sistema Nacional de Derechos Humanos fue creado por el decreto 4100 del 2011, pero este a su vez fue modificado por el decreto 1081 del 2015 y por el decreto 1216 del 2016 y el decreto 1784 del 2019. Y en estas modificaciones o en esta normatividad pues se fundamenta todo lo relacionado con este sistema y le corresponde además a través de este decreto a este sistema definir, promover, orientar, articular y hacer seguimiento y evaluación de la política pública en materia de derechos humanos. Entonces aquí se complementan estos decretos porque el primero pues no había quedado sobre todo la parte de evaluación y seguimiento. ¿Por qué es importante esta parte? Porque a su vez el gobierno nacional debe emitir unos informes al Comité Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a la ONU y debe ser bajo unos indicadores ya establecidos desde esa política internacional. Este sistema nacional, como les decía, está compuesto por la Comisión Intersectorial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y también por 8 subsistemas que permiten organizar esta oferta institucional. Como ustedes lo tienen ahí en pantalla, el primer subsistema es el de Ciudadanía, Cultura y Educación en Derechos Humanos y Paz. El segundo subsistema, el de Derechos Civiles y Políticos. El tercero, el Derecho Internacional Humanitario y Conflicto Armado. El cuarto, el Derechos Económicos, Sociales, Ambientales, los DESCA, que ya nos vimos. El quinto subsistema es el de Justicia. El sexto subsistema es el de Igualdad, No Discriminación y Respeto por las Identidades. Y el séptimo es el de Gestión Pública Transparente y Lucha contra la Corrupción. Y el octavo subsistema es el de Agenda de Transición y Construcción para la Paz. Esta política pública se basa en una estrategia nacional para la garantía nacional de los derechos humanos. Esta estrategia está proyectada, se presentó o se aprobó a partir del 2014, pero está proyectada hasta el 2034. Y esta estrategia, esas políticas de esta estrategia han sido incluidas en esos 2 últimos planes nacionales de desarrollo y debe ser incluida en los próximos planes nacionales de desarrollo.
¿Cuál es el objetivo principal de esta estrategia? Es permitir el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia para todas las personas en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, y tiene unos objetivos específicos como es el de consolidar una cultura de reconocimiento y realización de los derechos humanos por parte de nosotros, los ciudadanos, y de toda la población en el territorio nacional. Y también tiene la finalidad de observar cuáles son esas acciones en materia de derecho internacional humanitario. También deben establecer las condiciones y garantías para el reconocimiento, el respeto, la garantía y la realización de los derechos humanos. Es otro objetivo o otra política dentro de esta estrategia en este periodo comprendido. Igualmente, el otro objetivo de esta estrategia es fortalecer los mecanismos que garanticen la protección y defensa de los derechos humanos. Recuerde que ya hablamos de del Sistema Nacional de Participación, la cual está reglamentada bajo la Ley 134 del 94 y la Ley 1757 del 2015. Profe, Señor, profe, no se está proyectando la pantalla, profe. ¿no están viendo mi presentación? Que dice que la tengo. No, profe, yo no la estoy viendo. Permítame, ya la vuelvo a proyectar. No, profesora, buenas noches. Buenas noches. Porque ahora sí, ahora al rato sí la estaban viendo, ¿cierto? Ay, se dejó de compartir. Sí, profe, pero ahorita se le cayó la pantalla y no me da pena de pronto interrumpirla. No, está bien porque yo estaba como decía que estaba mirando. ¿Ahí ya la están viendo? Claro, profe, ahora sí. Ahora sí. Okay. Bueno. Entonces, como les decía, estábamos hablando de los objetivos específicos de esta estrategia. Cada objetivo pues es un programa, una política que debe ser desarrollada por todo el Estado, a través de todas sus instituciones. Entonces, además de promover y garantizar los mecanismos para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, también debe garantizar esa transparencia en la gestión pública y consolidar una política pública incluyente, como son, o sea, esos son los grandes objetivos que encierra en sí esta política. En esta estrategia también se definen pues, los lineamientos y programas y líneas de acción para cada uno de estos 8 componentes del Sistema Nacional de los Derechos Humanos. Los que ya les relacioné anteriormente, que es el de cultura, el de justicia, etc. Esta estrategia además está basada con enfoque en derechos humanos. La estructuración de estas políticas públicas integrales pues implica la implementación de este enfoque y este enfoque en derechos humanos además también tiene un objetivo principal y es propender porque los derechos humanos sean materializados, es decir, deben de ser gozados de manera efectiva por toda la ciudadanía y en donde se brinden las garantías necesarias para tal fin, mediante el fortalecimiento de capacidades de los ciudadanos para exigir el goce y disfrute de esos derechos o de esos servicios. Ya sabemos cuáles son los servicios porque ya los hemos visto en las otras videoconferencias. ¿Ustedes los quieren recordar, por favor? ¿Cuáles son esos derechos o servicios de los cuales nos están diciendo nosotros todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a ellos en igualdad de condiciones y sin ninguna limitación, y si el Estado no cumple con esas políticas que se está comprometiendo y que están bajo unas leyes y que están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles son esos servicios?
¿Los olvidamos o no saben? Profe, los relacionados con los emergentes, derechos humanos emergentes. Pero ¿y los DESCA dónde quedan? ¿Cuáles son los derechos emergentes? ¿Y dónde quedan los derechos civiles y políticos? Entonces, los derechos civiles y políticos, que son los fundamentales, que están enfocados a la persona, que son la libertad, la seguridad, la protección, el derecho al voto, etc. Y los DESCA, que son los económicos, sociales, culturales y ambientales, que están el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda. Esos son los otros derechos. Y los derechos emergentes, que fueron los que se promulgaron en Monterrey en el 2007, que son los que son 3 dimensiones, que se hablaron, que dentro de ellos está el derecho al voto del migrante, el derecho a la eutanasia, el derecho a elegir libremente su orientación sexual y a organizar una familia independientemente de su género o raza, entre otros, el derecho a una renta básica. Entonces, cuando en esta estrategia, que es la política pública que el gobierno ha implementado a través de los 2 últimos planes nacionales de desarrollo, nos está ratificando que a través de esta estrategia nos está dando unas capacidades a cada uno de los ciudadanos a exigir el goce y disfrute de estos derechos humanos a través de las instituciones que el mismo gobierno, con un presupuesto de participación, un presupuesto en materia de derechos humanos, debe dar respuesta efectiva a ellos. Entonces, es por esta razón que este enfoque basado en derechos humanos es una aproximación a la formulación, a la implementación, al seguimiento y la evaluación, que es una parte muy importante en esta estrategia, sobre políticas públicas para garantizar estos derechos humanos. Y en este sentido, pues lo que busca es aplicar las normas y los estándares establecidos en la legislación internacional de los derechos humanos y lo asume como un marco conceptual que puede ofrecer un sistema coherente de principios y de reglas en el ámbito del desarrollo para las políticas y prácticas relacionadas y que caracteriza además dentro de sus reglas la de promover un cambio en la lógica de elaborar estas políticas para lograr esos cambios efectivos que permitan dar resultados eficaces para realizar la dignidad humana en términos de superación de la miseria, de la indigencia y de la pobreza. En Colombia hay mucha pobreza. Y cada día hay más, ese número de pobreza se hace más amplio. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, porque cada vez las fuentes de empleo son menos, porque a pesar de que hay tanta oferta académica, hay muchas personas que no pueden acceder o en muchas regiones por las condiciones geográficas o ambientales no pueden llegar a estos centros educativos y todavía tecnológicamente no se accede a ellos en lugares remotos. Bueno, entonces lo que se pretende con estas políticas que componen esta estrategia es la erradicación de cualquier forma de desigualdad, de exclusión, de discriminación o de agresión,
y en la afirmación de opciones de vida basadas en la diversidad y la multiplicidad que caracteriza las sociedades complejas en las que nos estamos desenvolviendo cotidianamente. Entonces, el enfoque basado en derechos humanos lo que propone es unos principios orientadores de estas políticas públicas donde se apliquen los principios de universalidad, de inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, responsabilidad e imperio de la ley a través de sus instituciones de la fuerza pública y sus órganos de control y de justicia. Ahora, el otro enfoque de esta estrategia es el enfoque diferencial. Este enfoque tiene dos funciones complementarias entre sí. La primera se ve o se tiene como una herramienta de análisis que hace posible esa visibilización de la discriminación contra individuos o colectivos. Y eso se hace en cada municipio, en cada vereda, en cada corregimiento, en una localidad. Y así como el reconocimiento de sus vulnerabilidades y vulneraciones a los que se enfrentan cuando se dan esos factores de discriminación. Y la segunda función de este enfoque diferencial es que nos sirve como guía para la acción y que permite a la vez incorporar ese análisis de la primera función en la práctica. Ya se diagnostican, se determinan cuáles son esos grupos que están siendo, a los cuales se les está vulnerando sus derechos humanos o a esos individuos. Por ejemplo, en este caso, para todos conocidos, los líderes sociales. Y una vez se diagnostique, se identifique a qué individuos o colectivos se les están vulnerando sus derechos humanos, a través de ese análisis que se hace en esa primera parte del enfoque diferencial, entonces entran esas acciones concretas de atención, prevención, promoción, protección y garantía de derechos humanos, buscando fundamentalmente una acción adecuada pues para cada caso, según sus condiciones o características. Ahora bien, esta estrategia, como les decía, que ha sido incluida en los dos últimos planes nacionales de desarrollo, por lo cual se les ha asignado un presupuesto de la nación para ejecutar, para que ese Consejo Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Nacional de Derechos Humanos como tal puedan funcionar, puedan ejecutar estas políticas, pues se les asigna un presupuesto anual. Y a su vez, cada alcalde en cada municipio debe incluir dentro del plan local de desarrollo estas líneas de acción a través de programas específicos para cada municipio. Estos planes locales de desarrollo que, como les digo, también tienen que estar con enfoque basado en derechos humanos, deben inicialmente revisar unas recomendaciones para incorporar este enfoque basado en derechos humanos. Y esta implementación del enfoque diferencial, además, implica que cada municipio debe identificar pautas y prácticas discriminatorias para un grupo determinado. Esa es una tarea que van a hacer ahora los alcaldes dentro de su territorio. Segundo, visibilizar vacíos y riesgos en garantía en materia de derechos humanos. ¿Dónde está fallando? ¿Qué institución no está allí para
que garantice, promueva y respete los derechos humanos. ¿Qué está haciendo falta en su municipio para evitar esa vulneración? Debe además diseñar unas herramientas de solución diferenciadas, porque cada municipio, teniendo en cuenta sus condiciones geográficas, culturales, de clima, de ambiente, desarrollo socioeconómico, tiene que ser muy específico a esa región las herramientas que construya, los programas, las líneas de acción que tome para solucionar esas diferencias o esos inconvenientes en materia de derechos humanos. También debe lograr una participación efectiva y equitativa entre todos los grupos focales de su municipio y debe, una vez haya diagnosticado cuáles son esos problemas en materia de derechos humanos en su municipio, debe realizar un planeamiento de unos programas, de unas acciones y una ejecución de esas medidas afirmativas soportadas en las caracterizaciones que debió hacer a cada uno de esos grupos focales. Para el desarrollo de esos programas que cada municipio realice en materia de garantizar, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, debe tener en cuenta los indicadores de los cuales les hablé en la conferencia de Odesca. Y es que tienen que cumplir con el indicador de disponibilidad. ¿Cuál es el número de establecimientos, los recursos, los insumos, los programas, los proyectos, los bienes o servicios dispuestos para el cumplimiento de cada derecho? ¿Cuáles derechos? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, entre todos los otros que hemos hablado, ¿no? Debe tener en cuenta el indicador de accesibilidad, y es la no discriminación en la prestación de los servicios y en el sentido físico, también en ese aspecto de acceso geográfico, teniendo en cuenta también respetar las costumbres o culturas de esa población, tener en cuenta que cuál es el desarrollo, cuál es el ingreso, cuál es el poder adquisitivo de su población para acceder a esos servicios o si tiene que subsidiarlos, entre otros aspectos. Y el otro indicador es el de la aceptabilidad. Tener en cuenta si los servicios responden a los valores de los usuarios. Se estudia esto a través de la satisfacción que las personas usuarias manifiestan con el servicio. En el sentido de que el vientre de la mujer es sagrada, ¿sí? Y ellos están muy abiertos a la vida, mientras que acá en el occidente libremente, por tanta libertad, se practica el aborto y la mujer tiene mucha libertad. Entonces, yo creo que deberíamos fortalecer pues esos principios y valores desde la familia y fortalecer. ¿Quién está hablando? No estoy viendo que tengo la pantalla ahí. Gracias por cerrar el micrófono. El otro indicador es el de calidad. No solo la calidad técnica como tal, sino también la que es valorada por la oportunidad, la integridad y la efectividad de las acciones, sino también por la calidad humana. Cuando uno va a un hospital, a unas urgencias, a veces la atención es tan fuerte que uno dice como que esos médicos o esas enfermeras o ese grupo, ese equipo o esas personas de la administración de salud como que son más, ¿cómo les dice uno? Más duras, como que ya no les duele si una persona está en grave estado de salud o si se está agonizando, que a veces queda uno como atónito de la atención, ¿no? Es como humanizar los servicios. Y también tener en cuenta qué tanto satisface las expectativas de quien presta y de quien recibe el servicio. ¿Por qué de quien presta? Porque si está contratado en unas malas condiciones laborales y no tiene una buena retribución, una buena remuneración económica
o si no tiene un contrato estable, o si tiene maltrato en su trabajo, o si no tiene las condiciones de seguridad laboral para desarrollar su trabajo, pues esto influye en la atención en el servicio que preste. Y, pues y también desde la percepción del cliente o usuario que recibe el servicio. Y el otro indicador es el de sostenibilidad. ¿Por qué este es importante? Porque la alcaldía o el Estado, si es a nivel nacional, debe tener en cuenta cómo se va a dar la continuidad en el tiempo de la prestación de este servicio y monitorear la compatibilidad de la estructura y el funcionamiento propuesto. ¿Es suficiente la infraestructura, los recursos que posee para prestar este servicio a un número de población determinada? Entonces, para el ejercicio y cumplimiento de estas diferentes etapas del proceso de construcción en los planes de desarrollo local y que debe incorporar el enfoque basado en derechos humanos, se recomienda, como les decía, primero hacer un diagnóstico y en esta construcción de este diagnóstico pues consiste en identificar y analizar cuáles son las causas y cuáles las consecuencias de la vulneración de los derechos humanos a través de unas dimensiones que implican pues hacerse unos cuestionamientos sobre quiénes están siendo afectados, cuáles derechos están siendo vulnerados, a quiénes están afectando, dónde está ocurriendo, qué acciones se han llevado a cabo para afrontar esa situación, qué cambios se han logrado y qué obstáculos han encontrado. Entonces, luego de ese diagnóstico, pues se debe hacer un análisis causal, donde se deben buscar elementos que den respuesta a esos por qué de la vulneración o incumplimiento del derecho. Y también desea hacer unos análisis de actores que consiste en identificar los casos en los que se detecta esa vulneración de derechos y por otro lado, pues establecer de quién es la obligación de garantizarlos, qué institución, si es el Ministerio de Salud, si es el Ministerio de Justicia, si es el Ministerio de Educación, o si es el Ministerio de Vivienda, o si es el Ministerio del Trabajo, o si es el Ministerio de Ambiente, etc. Y entonces allí se deben establecer los roles y cuáles son las responsabilidades de los diversos actores que pueden ser o instituciones del Estado o pueden ser una comunidad internacional o puede ser la misma familia o puede ser la comunidad o puede ser la empresa o una organización social, etc. Y dentro de ese análisis pues se va a hacer un análisis de brechas de capacidad. Una brecha es ese espacio que queda entre la ejecución de cada política. Se está cumpliendo con la totalidad de los indicadores y se está cobijando a la totalidad de la población o se está marginando a grupos de la población para que accedan a diferentes derechos. Entonces, en este análisis de brechas se pueden clasificar unas 3 tipos específicamente, que son las técnicas, son de conocimientos y habilidades para poder suplir esas necesidades en materia de derechos humanos, de recursos, pues puede ser recursos financieros, humanos, de infraestructura para poder atender o prestar ese servicio que satisfaga los derechos humanos, o puede ser de políticas, falta de una coordinación, no se estructuró estas políticas debidamente en el programa, ya sea nacional de derechos, de plan nacional de desarrollo o ya puede ser plan local de desarrollo, o puede ser que se desvíen los recursos por acciones de corrupción o por algunas pautas de discriminación arraigadas, culturales, o por un clientelismo o una mala gobernanza. Y
Después de esos análisis, pues viene la parte establecer, la parte estratégica. Encontrar cuáles son esos medios y esos fines que se requieren de unas acciones para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de la población, revisar la disponibilidad de recursos, establecer objetivos, tanto generales específicos, definir resultados esperados y cuáles son esas acciones a realizar para fortalecer esa capacidad institucional y cuáles son esos titulares de derechos y deberes implementados a través de los principios y estándares nacionales e internacionales. Y luego de encontrar, de proyectar esas acciones, de ejecutarlas, de desarrollar, pues se debe hacer seguimiento y evaluación a cada una de esas acciones. Ya tenemos claro cuáles son los indicadores que, por lo menos los generales, para hacer esa evaluación y seguimiento a esos programas, a esas acciones en materia de derechos humanos. Y entonces este seguimiento y evaluación de estas acciones, pues lo que van a generar son los resultados de un programa, así como el proceso con el que se desarrolló, que se realizó para ese programa o esa acción, y por tanto pues es indispensable definir esos indicadores que permiten medir el grado de los resultados esperados. Estos resultados pueden ser de resultado, que pues lo que significa es que es el estado de realización de un derecho, de proceso, relación entre instrumentos de política pública y sus resultados en materia de realización progresiva de esos derechos o estructurales, que dentro del marco jurídico institucional para la realización de los derechos. Entonces, además de los indicadores generales que ya les hablé anteriormente, deben tener cada uno de esos indicadores unos criterios que son indispensables para evaluar esas políticas con enfoque basado en derechos, y son indicadores de eficacia, de eficiencia, de impacto, de pertinencia, de sostenibilidad, de cobertura, de participación y de no discriminación. Entonces, aquí los planes de desarrollo territorial como instrumento de planificación, que son estos planes, que de cada administración municipal, de cada región, territorio en Colombia, son necesarios para definir estos programas y proyectos y que hay que tener en cuenta que eso se ejecutan durante el periodo de gobierno del alcalde que proyectó y hizo aprobar este plan local de desarrollo. Y estos planes locales de desarrollo además deben atender el llamado universal sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ahora, entre las recomendaciones que hace la ONU en materia de inclusión en los planes y hace el Sistema Nacional de Derechos Humanos en Colombia, en materia de inclusión en los planes de desarrollo en materia de derechos humanos, está la que se debe incorporar en la redacción de los planes de desarrollo un artículo en el que el territorio o la alcaldía se compromete en su territorio a implementar las líneas de estrategia nacional para la garantía de los derechos humanos, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación en materia de derechos humanos. También debe incorporar los enfoques diferenciales y el enfoque basado en derechos humanos. Debe construir de manera participativa el Plan Nacional, el Plan Local de Desarrollo en Derechos Humanos, y para ello pues debe invitar a las organizaciones y sectores sociales, étnicos, a los defensores de derechos humanos, de género
y representantes de todos los sectores y poblaciones de su municipio para la actualización de ese diagnóstico e identificación de estas acciones a realizar de acuerdo a esas variables que se identificaron en ese diagnóstico. Y debe incluir dentro de las acciones la conformación o fortalecimiento del funcionamiento del Comité de Derechos Humanos. Recuerden que a nivel nacional existe el Consejo Nacional de Derechos Humanos en cabeza del ministro del Ministerio del Interior, pero y que estos a su vez dirigen la política, asesoran al presidente y al gobierno en materia de derechos humanos, pero también asesoran a cada uno de los subsistemas, de los 8 subsistemas de derechos humanos. Y a su vez cada uno de estos subsistemas que está, digamos, en cabeza de los diferentes ministerios y de las diferentes instituciones a nivel nacional, a su vez ellos articulan con las gobernaciones y alcaldías donde debe haber un área, una oficina o una persona encargada de cumplir estas políticas en materia de derechos humanos. Y en cada municipio, pues estas personas son las que coordinan con todas las instituciones locales, todas las estrategias, todas las actividades y acciones en materia de derechos humanos. Y también debe coordinar con el sistema de participación ciudadana que también se hace a nivel territorial, tanto nacional como territorial. Y por eso entonces es que dentro de las recomendaciones es que se establece que en cada plan local de desarrollo y dentro de las políticas y acciones debe implementarse en estos comités de derechos humanos, que en instancia pues se recomendó funcionar en algunos entes territoriales con los consejos de paz. Y también debe conformar o fortalecer el Observatorio de Derechos Humanos, porque además dentro del Sistema Nacional de Derechos Humanos se fortaleció un organismo que ya venía funcionando desde la década de los 90 aquí en Colombia, que es el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, quien es el que vigila, identifica y pasa informes sobre el estado del desarrollo de las políticas de derechos humanos aquí en Colombia, y es del mismo gobierno. Entonces, a nivel local también debe de tener debe fortalecerse ese observatorio de derechos humanos con participación de la sociedad civil, que a su vez realizan un monitoreo de la situación de derechos humanos, y a través pues de este monitoreo digamos que se consolidan las cifras y la elaboración de esos informes periódicos poblacionales con enfoque poblacional, étnico y de género. Bueno, hay otro punto importante aquí, y es que el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos está en cabeza de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, y desde allí se ha venido trabajando en este proceso de esta construcción de este plan de acción, y este se ha construido siguiendo la recomendación realizada por la Conferencia de Derechos Humanos en Viena que se realizó en el año de 1993. Y además, en este plan de acción se ha atendido a lo que establece el manual que se elaboró en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y para desarrollar esas orientaciones se tuvieron en cuenta pues muchas lecciones, muchas acciones,
muchas situaciones vividas aquí en Colombia a lo largo de nuestra historia. Bueno, además está el Plan Nacional de Acción y Empresa en materia de derechos humanos, y este plan se ha convertido como un instrumento de política pública para garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales, porque recuerden que uno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es el derecho al trabajo, que dentro de este derecho al trabajo existen unos factores importantes como es el de la seguridad industrial, el de una remuneración justa, el de una vacación, derecho a unas vacaciones remuneradas, etcétera. Viejo, estoy en clase, ahora lo llamo. Bueno, entonces, por eso, teniendo en cuenta esos aspectos, que en Colombia pues está regulado, que en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue modificado con la Ley 50 del año 93 y por varias legislaciones, varios actos normativos, entonces no todas cumplen con lo que dice la Carta Universal de los Derechos Humanos. En Colombia, todas estas normativas en materia de derechos humanos, pues constantemente son vulneradas en todos los sentidos, sobre todo por el mismo Estado. El mismo Estado está contratando por prestación de servicios o por contrato de hora labor o ahora por horas, que fue el último aprobado. ¿Y eso qué significa? Que no hay estabilidad laboral, que no hay una paga de seguridad social, que no hay un derecho a unas vacaciones remuneradas y que dependemos de un prestador de servicio en una institución pública o privada, depende de si le cayó bien a un jefe o no. Esa es nuestra realidad y eso lo ven todas las instituciones. Y la policía no es la excepción, ni el ejército, todas las instituciones del Estado recurren a esa legislación laboral que modificó el Código Sustantivo del Trabajo a partir de la Ley 50 del 93. Entonces, pues, en este sentido, lo que pretende este Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos es vigilar que prácticamente se cumplan con los mínimos estándares de condiciones laborales. Se supone que debe ser teniendo en cuenta lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, pero el objetivo principal es el de fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos y el acceso a esos mecanismos de reparación efectivos. Pero si uno no tiene ninguna condición laboral estable, pues es muy difícil exigir. Bueno, y está el Plan Nacional de Educación en materia de derechos humanos. Y pues a través de este plan lo que se reconoce es la importancia de la aclaración de los derechos humanos por parte del Estado y hace énfasis en la articulación de las acciones estatales para que a través de la educación se generen las sensibilizaciones necesarias y la apropiación de los derechos humanos. Entonces, aquí el objetivo es fortalecer esos escenarios, esos discursos, las prácticas que promuevan en nosotros los colombianos el ejercicio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en toda la ciudadanía y que conlleven a la construcción de la cultura de paz. Y también hay un tema muy importante aquí que es la prevención de reclutamiento y uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.
Y es que esto es una obligación internacional que tienen todos los estados, y es el de evitar la ocurrencia de violación a los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Y pues se supone claramente una dimensión preventiva y que cobra una relevancia muy especial en esos procesos transicionales donde persisten ciertos factores y dinámicas de riesgo, y en donde pues resulta claro, no solamente basta con reparar los daños ya ocasionados, después de afectar a un niño violado, torturado, asesinado, que se va a reparar, son cicatrices que quedan de por vida. Entonces, por eso sí es importante la prevención. Esta prevención en materia de cuidados y de protección a la infancia, que no se le vulneren los derechos humanos a los niños y a los adolescentes, también está relacionada con lo que dice la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y teniendo en cuenta el enfoque para la prevención de la vinculación y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados. Y también tenemos otro factor esencial en esta estrategia en materia de derechos humanos, y es la prevención y protección a líderes sociales. Y el propósito pues es garantizar el derecho a la vida e integridad para la protección de líderes, víctimas, defensores de derechos humanos y que se encuentran en un inminente riesgo frente a graves vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, como una consecuencia directa del ejercicio de sus actividades, ya sean sociales o políticas o humanitarias, o que se relacionen pues con cualquier actividad de reclamación por vulneración en materia de derechos humanos. Entonces, ante esto, lo que ha hecho el gobierno es crear un sistema para atender a este riesgo, y es que cuando hay una amenaza a un líder social en un municipio, su municipio ya o un departamento, porque puede ser también departamental, es que a través de su Secretaría de Gobierno activar una ruta que articule con todas las instituciones y los consejos de seguridad, los comités de prevención, de protección y garantía de no repetición, y una adopción de medidas preventivas para la seguridad de estos líderes sociales, dar una asistencia, un apoyo, traslado y reubicación si es necesario, integrar o coordinar con las fuerzas militares unas medidas de prevención a partir de patrullajes, de rondas policiales, de charlas de autoprotección, y además de eso coordinar también con el Ministerio Público un acompañamiento a la víctima, una orientación de ruta, una protección de instauración de denuncia, también con la Fiscalía General de la Nación, una recepción de la denuncia, unos actos urgentes, y con la Unidad Nacional de Protección para que tome unas medidas de emergencia y pues se le preste toda la atención y protección a estas víctimas, líderes sociales. Y en síntesis, pues el Sistema Nacional también cuenta con un Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos. Entonces, recuerden, está el sistema, está la Consejería Nacional de Derechos Humanos, en cabeza del Ministro del Interior, y que además esto está compuesto por el grupo intersectorial, el comité intersectorial, que allí están integrados representantes de cada ministerio, un representante de la ONG, un representante también de los sindicatos, etc. Están los 8 subsistemas,
que son los que el sistema está conformado por estos 8 subsistemas donde se coordinan todas las acciones a nivel nacional, departamental y regional. Está el Observatorio Nacional de los Derechos Humanos, pero también está el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos. Entonces, este Sistema Nacional de Información es una estrategia del gobierno nacional que integra información de actos gubernamentales, ya sea de orden nacional y territorial, y también de información que aporte la sociedad civil a través de sus organizaciones, de colectivos, y que esto permite entonces que se tomen unos estándares para operar entre todas las instituciones a nivel nacional, departamental o territorial, con el fin de realizar un monitoreo y hacer seguimiento a la situación en materia de derechos humanos en el país. ¿Alguien quiere complementar el tema? ¿Tiene alguna duda, inquietud? Dani, lo escucho. Dani tiene la palabra. Profe, buenas noches. Buenas noches, Dani. No, profe, lo que quería era de pronto como hacer una pregunta de, bueno, de ahora que se hablan de los derechos humanos y eso, y pues todo el tema de qué ha pasado en el país últimamente de protestas sociales y eso, lo que no me ha quedado de pronto claro es porque, bueno, hablamos de derechos humanos, pero hablamos de derechos humanos solo para personas vulnerables, y se supone que nosotros como uniformados también lo hemos sido en todo este tema de las marchas sociales y a raíz de lo que ha pasado en el país. Pero no he visto que de pronto parte de los derechos humanos que tenga que decir algo, no, es que de pronto un compañero lesionado o muerto, pero como usted mismo se ha dado cuenta que han salido compañeros lesionados y muertos, pero nunca he visto que los derechos humanos se pronuncien al respecto de eso. Pero vaya de pronto uno que vulnere un derecho, bueno, vulnera no, o que por lo menos usted se defienda, porque lastimosamente nos toca decir así, defenderse uno de un ciudadano que está en contra de uno, ¿sí? Y de pronto a eso sí le llaman derechos humanos, a eso sí de pronto se pronuncian. Ese tema de pronto lo he tenido un poco como confuso, porque pues lo que le digo, profe, a raíz de lo que ha pasado en el país, he visto muchos compañeros pues, lesionados, lastimosamente algunos ya han perdido la vida y ha salido a raíz de eso, Ha sido muy de que triste. se le han vulnerado derechos humanos por parte de ciudadanos hacia nosotros los uniformados. Era eso, Esto, profe. aquí hay muchos factores, Dani, muchos factores influyen en eso. Lo primero es que los derechos humanos son para todos y cada uno de las personas que habitamos en una sociedad. O sea, es para usted, para mí, para todos. Eso es por un lado. Por el otro lado están los derechos que acabo de hablar, hay unos derechos humanos siempre, y eso incluye a las instituciones públicas y privadas, ¿sí? Entonces, a su interior también debe haber una unidad de derechos humanos que atienda las necesidades de su personal. En este caso, para las instituciones de la fuerza pública, pues está recursos humanos, tienen psicólogos y toda esta cosa, ¿cierto? Por si se sienten, sufren algún estrés postraumático, es que le llaman, bueno, que han lesionado física o mentalmente, pues tienen unas atenciones porque están si se efectuaren ya sea emisión de su trabajo, cumplimiento de su misión, o sus operaciones militares o policiales. Entonces ahí se está aplicando. Y por otro lado, nosotros los ciudadanos también tenemos que actuar dentro del marco de esos mecanismos de participación. ¿Cómo lo hacemos? Pero es que desafortunadamente viene el factor que yo les he insistido mucho, y es la idiosincrasia de nosotros y nuestra cultura. Tengamos en cuenta que apenas, ¿qué digo yo?
Hace apenas como unos 4 o 5 años es que yo he visto que estoy en el área académica desde hace cuánto. Yo soy docente desde el año 83. Imagínense, y apenas en los últimos 5 años es que yo he visto que se ha venido haciendo fuerte esa promoción de hablar, de hacer cátedras, de hacer programas, especializaciones en materia de derechos humanos. Y como no es un tema muy agradable o que dé dinero, que es que de estatus, pues acá a nadie le interesa estudiar. Sí, muy poca gente. Y entonces, no, por un lado eso. Por otro lado, pues la política pública en materia de derechos humanos tampoco ha promovido, como se dice que debe ser, dice el Plan Decenal de Educación, que debe integrar estas cátedras, tanto derechos humanos y democracia, en todos los pénsulos académicos de cada nivel de formación. Se le debe ya, hace mucho rato. ¿Desde cuándo? Desde el año 48 que fueron promulgados y que Colombia hizo parte de esos pactos, en el año 66, y a partir por lo menos del año 73 debió haberse aplicado esta cátedra en todos los niveles de educación. Y aún no se ha hecho. Dice que apenas el SENA y algunas otras instituciones públicas promueven o dan estos cursos. Hay organizaciones, ONGs que dan cursos en materia de derechos humanos gratis, mucho más avanzados que este es muy básico. Pero tiene casi que todos los elementos, por lo menos, para empezar a orientar y a promover esta información entre la ciudadanía, para que todos nos apropiemos de esta información y conozcamos cómo se ejercitan y cómo se exigen estos derechos humanos a partir de unos mecanismos democráticos de participación, y evitando esos episodios de violencia y de daño que nos hacemos los unos a los otros. Y esta falta de conocimiento, esta falta de cultura y de educación en materia de derechos humanos, y además esa discriminación y esa desigualdad social y económica y cultural que tenemos en nuestro territorio, lleva a que la gente tenga unos pensamientos a veces irracionales. Cuando yo voy en el Transmilenio y escucho comentarios a veces de personas que uno ve y dice, pero usted no es una persona así como ignorante, como que no es una persona que tiene cierta educación, y hablan unas cosas que realmente uno se queda absorto de la crueldad con la que hablan, de esa polarización con la que hablan, de esos criterios que aseguran y que realmente no son conceptos cerrados sobre lo que es temas relacionados con la política o temas relacionados con estos derechos, temas absurdos. Y entonces uno dice, caramba, sí se requiere educación, sí se requiere entrar a los corazones de las personas y volver a sensibilizarlos en valores y principios. Y eso lo debemos hacer pues en cada familia, o por lo menos yo lo trato de hacer con mis estudiantes. O ahora me tocaron ustedes, la mayoría que son de esa institución, pero yo he tenido también estudiantes jóvenes y de muchas instituciones que también les he hablado de la misma manera. Es empezar a cambiar nuestro chip, es empezar a retomar nuestros valores y principios y conocer esta información de derechos humanos para pensar siempre en el bien común. Debemos pensar en el bien común. No es fácil para nosotros como civiles saber que salimos, si se sale una protesta, si se sale a exigir un derecho, el acceso a un sistema, el acceso a la salud, el acceso a educación, el acceso a que nos respeten un páramo, a que se eviten prácticas
dañinas al medio ambiente, que pueden contaminar o dañar un ecosistema, que tengamos que ser recriminados, reprimidos por unas acciones de personas que son del pueblo y que están en nuestra misma condición socioeconómica. Y tener que saber que se tienen que enfrentar entre jóvenes, porque ustedes son jóvenes, y enfrentarse a otros jóvenes como son nuestros hijos, nuestros sobrinos. Y saber que muchos de ellos han fallecido, se han desaparecido, no sabemos cómo. Esto no es de ahorita. Ni es culpa de ustedes, ni es culpa de nosotros. Son las políticas que se han aprobado a través de todas estas décadas y que nosotros hemos sido indiferentes. Entonces vuelvo y les digo lo que les he dicho en otras clases, es culpa de todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a esos procesos de aprobación de leyes nocivas para todos, a no participar conscientemente en los procesos democráticos de elección popular, como son presidentes, vicepresidentes, gobernadores, alcaldes, ediles, ediles y los que van para las asambleas departamentales y los consejos municipales. Son de elección popular y son donde se aprueban todas las leyes para estas elecciones de que vienen ahora en marzo, que son para representantes y senadores, son las más importantes. Y aquí nos polarizamos porque votamos todavía por colores o por caras o porque manda más y grita más. Eso nos está matando. Eso nos lleva a lo que David nos dice. Yo me quedo absorta de escuchar gente cómo se transforma cuando habla por X o Y candidato cuando hay un proceso electoral. Pero no admiten, no permiten, no se toman la molestia realmente de leer cuáles son las características, cuál es esa historia de ese personaje, de ese candidato. Y se ciegan. Entonces aquí no nos podemos polarizar ya más. Y no debemos permitir esa polarización. Debemos ser muy objetivos y muy centrados y muy mesurados a la hora de tomar una decisión electoral en un proceso electoral. Ustedes no lo pueden hacer porque ustedes está prohibido y es lo ideal. Imagínense en un país donde los militares puedan votar. En un país como el nuestro, o como Venezuela, o como Cuba, o ahora como Afganistán. Recuerden que los derechos humanos se desarrollan donde hay democracia, donde hay igualdad. Yo me pregunto, ¿aquí en Colombia hay igualdad? ¿En Venezuela hay igualdad? ¿En Cuba hay igualdad? ¿En Afganistán hay igualdad? ¿En qué país de Latinoamérica hay igualdad? ¿O en qué país de Sudáfrica? Entonces la desigualdad trae necesidades, trae discriminación, trae hambre, y eso nos lleva a lo que estamos viviendo aquí en Colombia. Yo recuerdo que cuando estaban en el último proceso electoral, que todo el mundo, que por X candidato, que por el otro no, que porque este se nos iba a llevar a una Venezuela, y yo siempre sostuve, porque no estaba de acuerdo con ninguno de los dos, dije, el uno o el otro nos va a llevar a una Venezuela, y no me equivoqué. No me equivoqué, porque aquí ninguno de esas corrientes políticas está trabajando realmente en derechos humanos. Están trabajando cada uno por poder, no pensando en el bien común.
Entonces, chicos, les agradezco su participación en esta clase. Los espero mañana para nuestra próxima tema que vamos a desarrollar. Es sobre valor compartido y empresa, derechos humanos y empresa. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, que descanse. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias, igualmente.